Dios bendiga sus vidas. Saben que es complejo tener que estar en una reunión así, ¿verdad? Con barbijos, es difícil. Pero Dios, de acá, gracias. Dios no está con barbijos, amén. Y yo quiero que hagamos algo en esta tarde. Quiero que se pongan de pie. Dejen todo lo que está en la silla, dejen todo. Pónganse de pie y cierren sus ojos. Y comiencen a hablar con Jesús. Yo les voy a invitar a todos que se pongan de pie, por favor. Todos pónganse de pie. Y quiero que allí donde estás les puedas decir a Jesús qué es lo que realmente viniste a buscar en esta tarde. ¿Qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que anhelás? Saben que mientras estaba sentado ahí en la silla, sentía que el Espíritu Santo quería soplar sobre nuestras vidas. Pero también sentía que había oposición. Que el enemigo estaba trayendo pensamientos. Habían cargas en los corazones, habían preocupaciones. Y Dios, que es soberano, quiere en esta tarde derramarse con poder y autoridad porque Él es todopoderoso. Sabemos que Él es real, sabemos que Él es verdadero, sabemos que no hay nadie como Él. Por eso, mire, si solo basta estar en este momento para que el Señor descienda, simplemente estar con nuestras manos levantadas hacia el cielo y pedirle al Espíritu Santo con desesperación: Señor, yo te necesito. Allí afuera hay ansiedad, allí afuera hay depresión, allí afuera hay personas que están preocupadas, allí afuera hay personas enfermas, allí afuera hay personas que están angustiadas, hay personas que están preocupadas, hay personas que han perdido todo, hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que están preocupadas realmente. Y tal vez tú eres una de las personas que también estás angustiada, preocupada, con miedos de lo que se habla. Pero quiero decirte que el Dios de poder, el Dios de Israel, aquel Dios todopoderoso que viene y reina con poder sobre nuestras vidas, en esta tarde quiere descender a este lugar. Quiere ministrarnos, quiere llenarnos, quiere hablarnos, quiere orientarnos, pero sobre todas las cosas quiere visitar nuestros corazones. Yo te invito a que levantes tus manos al cielo y que le digas al Señor: Señor, yo te necesito en esta tarde. Señor, yo en esta tarde te necesito a ti, Espíritu Santo. Señor, yo no me quiero ir de este lugar como he llegado, Padre Celestial. Tú sabes las cargas, tú sabes mis preocupaciones, tú sabes mi dolencia, pero Señor, tú eres el Dios todopoderoso y quiero escuchar tu voz. Necesito de tu presencia, necesito de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, mira, oh Dios, cada mano levantada en esta tarde. Yo desato el poder de tu Espíritu, Padre, porque tu poder es maravilloso. Yo declaro, oh Rey, en el nombre de Jesús, que tú comienzas a descender en esta tarde con poder y autoridad. Que tú comienzas a ministrar, que tú comienzas a visitar, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús, toma el control, el dominio y la autoridad. Y declaro que toda fuerza de Satanás, todo espíritu contrario al poder de tu Espíritu Santo, comienza a retroceder de este lugar. Todo espíritu inmundo, todo espíritu que ataca las mentes, que ata los corazones, en el nombre de Jesús se va en esta hora. Toda oposición en el nombre de Jesús. No me importa cómo se ha levantado, no me importa cómo ha llegado a tu vida, pero toda oposición retrocede en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu presencia, Padre, tu Espíritu desciende. Y donde está tu Espíritu hay libertad. Y donde está tu Espíritu hay libertad. Y si hay libertad, yo me gozo porque Dios me visita. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser libre en esta tarde. Señor, yo necesito de tu Espíritu. Oh, Sama, Lama, Saya, Espíritu de Dios, ven a este lugar.
Espíritu de Dios, sopla, sopla en el nombre de Jesús. Te necesitamos, oh Rey. Decirle al Señor, Señor, yo te necesito. ¿Sabes? Tiene que haber un dolor por la necesidad de poder sentir al Espíritu de Dios. Dile al Señor allí, Señor, yo te necesito. ¿Sabe cuánto desearíamos en la iglesia del oeste poder estar como están ustedes? Reunidos en un lugar. Allí donde hoy están, aprovechen y pídanle al Espíritu Santo, Señor, ahora sí, yo estoy aquí, necesito que tú desciendas sobre mi vida. Yo me vacío de ti, oh Dios. Me vacío de todo lo que traigo, Padre, para llenarme de ti. Espíritu Santo, tú conoces mis angustias, tú conoces mis dolencias, pero te la entrego, Jesús. Te la entrego en esta tarde para que tú, oh Dios, hagas, Señor, lo que hiciste una vez más en la cruz del Calvario. Liberarme y transformarme. Señor, muévete. Señor, visita. Señor, tócame. Te deseo, te anhelo, te necesito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Toma tu asiento. Cuando cuando tomamos el desafío de tener que construir en la iglesia, nunca pensamos que iba a ser largo el trayecto. Y nada se hace de un día para el otro. Entonces, cuando vos tenés esta oportunidad de poder juntarte, de poder reunirte, así sea distanciado, vos sabés que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, dice el Señor que Él va a estar. No es que por una plataforma de Zoom Dios no está, Dios te visita igual, Dios transforma, Dios toca, Dios ministra igual. Pero este es el tiempo donde uno tiene que aprovechar para poder pedirle al Señor que te hable, que te visite. Tenés que estar contento que venís a la casa de Dios. Hace muchos años había una alabanza vieja, ¿no? Que decía que veníamos a la casa de Jehová. No sé, yo iré, ¿te acordás, Gaby? Era de tu época. No sé. Dice, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. No sé cuántos se acuerdan de esa alabanza. Y cuando la cantábamos a esa alabanza, yo recordaba que me imaginaba a toda una familia contenta yendo a la casa de Dios, porque Dios estaba esperándolos y porque Dios estaba queriendo visitar y ministrar las vidas. Y Dios en esta tarde también está ansioso de ministrar nuestras vidas. Amén. Dios también está esperando que nosotros lleguemos con ese espíritu para llegar a la casa del Señor. Yo te invito a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 46 en adelante. Una palabra muy conocida. A medida que la tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra, verdad? ¿Cuántas veces hemos
podido compartir y ver esta palabra. Saben que la condición de Bartimeo no es la que él quería. Bartimeo se encontraba, dice la palabra, junto al camino. Se encontraba mendigando, pero sabe que hay otra realidad. Bartimeo no eligió estar junto al camino. En esa época todas las personas que tenían alguna enfermedad, sea ceguera, sea que esté lisiado o alguna situación, los mismos familiares lo sacaban de la casa donde él vivía, donde él estaba, y lo llevaban a los caminos para que pudieran por lo menos recibir limosna y así poder proveer ante la necesidad que tenía. La palabra dice que Bartimeo estaba allí en el costado del camino, que él estaba esperando una misma limosna, como seguramente lo harían todas aquellas personas que estaban enfermos. No le quedaba otra que estar simplemente, poder ser provisto de aquellas cosas que alguien tal vez le pudiera dar. Ahora, cuando yo pensaba en la condición de Bartimeo, cuando yo pensaba en la condición que Bartimeo se encontraba, yo me imaginaba que muchas veces, también nosotros teniendo todo, teniendo al Señor y habiendo conocido a Dios, nos encontramos del costado del camino. No nos encontramos en el camino, nos encontramos en el costado del camino. Tal vez alguna situación, alguna adversidad nos llevó a estar en el costado del camino. Cuando vos te encontrás en el costado del camino, no podés encontrar la dirección en la cual el Señor nos lleva. Solamente estando en un camino, cuando vos tomás un camino, vas a encontrar la dirección hacia dónde vas a encontrar el objetivo al que querés llegar, pero también vas a encontrar la visión a la cual Dios te llamó. Mientras estés en el costado, simplemente vas a ser un buen espectador de las bendiciones de Dios. Y tal vez, si la misericordia de Dios quiere, vas a ser tocado. Pero la única manera de poder ser plenamente bendecido y estar completo es estando en el camino del Señor, estando en el centro de la voluntad del Señor. Muchos caminan escuchando lo que Jesús hace. Muchos caminan siendo espectadores de lo que Jesús hace. Pero muy pocos son aquellas personas que realmente viven, escuchan, ven y son partícipes de lo que el Señor hace. Job dijo: de oídas, Señor, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, Señor, de oídas te había visto. Simplemente escuchaba que Jesús hacía milagros. ¿Y por qué estás en la iglesia? Y no estoy en la iglesia porque sé que Jesús me puede sanar, porque sé que Jesús me puede transformar, porque me dijeron que Jesús hace milagros. Muchos llegan a la iglesia por la oferta y la demanda. Vení a la iglesia porque vas a tener trabajo. Vení a la iglesia porque vas a ser sano. Vení a la iglesia porque te vas a poder comprar el auto. Vení a la iglesia porque tu esposa va a cambiar, porque tu esposo va a cambiar. Vení a la iglesia. Ahora el problema es cuando vos estás en la iglesia y no suceden los cambios. Te cansás y cualquier pequeña situación que te encontrás en el costado del camino mendigando. Porque los resultados que nosotros esperamos no son lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios, antes de bendecirte, tiene que tratar tu corazón y tu vida. Porque el Señor, para cambiar a tu esposo, tiene que cambiar primero a tu esposa. Si yo quiero que Gaby cambie, yo tengo que cambiar. Entonces el proceso es que yo espero que mi esposa cambie, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios quiere que yo cambie primero. Dios te quiere dar un auto, Dios te quiere dar una casa. Pero Dios primero te tiene que hacer un buen siervo que sabes administrar lo que Dios te da. La Biblia dice que si en lo poco sos fiel, Dios te pone ¿en qué? En mucho. ¿Cuántos quieren mucho? ¿Verdad? Todos queremos mucho, ¿no? Bueno, hay que ser fiel en lo poco. En las pequeñas cosas ser fiel. Y ser agradecido de lo que tenés. Estar contento con lo que tenés. Si no, te pasa muchas veces lo que le pasó a Bartimeo. De oídas escuchaba hablar de Jesús,
pero él no podía estar en el camino. Hay una realidad que la Biblia nos habla y que se enseña, que la ley judía no podía entrar ningún lisiado, ningún enfermo, ¿sí?, al templo de Dios. Por eso es que él no podía entrar al templo. Él no podía entrar al templo. Si él hubiera querido entrar a la iglesia, no hubiera podido. ¿Por qué? Porque ningún lisiado, ningún enfermo por la ley judía podía entrar a un lugar como era el templo, como era el lugar santo. Ahora, el templo, la iglesia, para los judíos no es lo que nosotros anhelamos. ¿Cuánto anhelaban estar en la iglesia? Poco. Bueno, pero para el judío entrar a la iglesia no es lo que nosotros pensamos. Para entrar a la iglesia un judío era a orar, simplemente a orar. No era lo que ustedes ven acá, el cántico, no. El judío iba al templo a orar. Por eso cuando ustedes ven el relato de Hechos de los Apóstoles y ven a Juan y a Pedro que estaban yendo al templo a orar, dice que se encontraron a un cojo en la entrada. No podía entrar a la iglesia, pero estaba mendigando a la entrada de la iglesia. Y Juan y Pedro, dice la palabra, que se acercaron a este mendigo y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos sí te damos. Dice que al instante este varón se levantó y comenzó a saltar. Y después que fue sanado, dice la palabra, que entró al templo saltando, contento y cantando alabanza. ¿Por qué? Porque recibió sanidad, porque recibió el poder del Señor. Ahora yo no me quiero ir un poco de la situación de Bartimeo, pero es interesante lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Miren lo que dice Hebreos 12, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas por la cual un enfermo no podía entrar al templo, porque el lugar era santo, y un enfermo no era santo para un judío. Entonces, lo que tenía esa persona era que estaba imposibilitado de poder entrar a la presencia del Señor, de poder hablar con Dios, de poder buscar de Dios. El pecado nos aparta de poder ver a Cristo. El pecado nos aparta de la presencia de Cristo. El pecado nos quita de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y a veces permitimos que el pecado nos domine. A veces permitimos que el pecado empiece a tocar nuestros corazones, nuestras vidas, y nos aparte de la presencia del Señor. El pecado hace que familias se destruyan, hace que ministerios se destruyan, hace que niños se aparten, hace que hombres y mujeres se alejen de la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo allí a la iglesia en Hebreos que sin santidad, sin la cual nadie, dice la palabra del Señor, va a poder ver a Dios. Sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Ahora, allí la palabra del Señor dice que Bartimeo estaba desesperado porque quería salir del lugar donde él se encontraba. Él escuchó que Jesús estaba en Jericó. Él escuchó pasar a la multitud, pero no lo podía ver. ¿A causa de qué? De esa ceguera que él tenía. ¿Sabe que los problemas pueden ser una ceguera tan grande para nuestra vida que no podamos ver a Dios al lado nuestro? Podemos estar congregándonos, podemos estar buscando de Dios, pero podemos estar tan ciegos en las dificultades que estamos atravesando que no podemos ver a Dios a nuestro lado. No podemos sentir que Dios está al lado nuestro ministrándonos o queriéndonos visitar. Pero dice la palabra que Bartimeo decidió salir del lugar de necesidad. Y cuando vos querés salir del lugar de la necesidad que estás atravesando, comienza lo que se llama oposición. Querés salir del lugar donde estás, que vos sabés que no estás cómodo, y el diablo no te va a dejar. El enemigo no te va a dejar. La palabra del Señor dice que Bartimeo comenzó a gritar, comenzó a clamar para que Jesús lo escuchara. Ahora, ¿qué sucedió cuando Bartimeo clamó? ¿Qué dice el relato de la Biblia?
dice que lo mandaron a callar a Bartimeo. ¿Quién lo mandó a callar a Bartimeo? ¿Usted sabe quién lo mandó a callar a Bartimeo? Los que seguían a Jesús. ¿Cómo los que seguían? Sí. Los que cantaban alabanza el domingo eran los que le decían: cállate porque el Señor no te escucha. No lo molestes al Señor. No sé si son hermanos, si son primos, pero eran las personas que le estaban diciendo a Bartimeo: cállate, Bartimeo, no te gastes, Jesús no te está escuchando. Lo único que estás haciendo es perturbando. Y dice la palabra que Bartimeo más todavía gritaba. Y allí vemos dos cosas importantes que Bartimeo hizo. La primera, tuvo que superar la crítica. ¿Cuánto nos cuesta superar la crítica? ¿Cuánto nos cuesta superar la crítica? La crítica pasa de si soy aceptado o no soy aceptado. La crítica muchas veces pasa si realmente yo estoy haciendo que la gente se sienta cómodo conmigo o no. La crítica nunca va a salir de frente tuyo. Las críticas van a hablar siempre atrás de tus espaldas. Las críticas siempre van a llegar a tus oídos. No sé a cuántos lo han criticado alguna vez. ¿A cuánto hablaron? ¿A cuánto le dijeron cosas? Ahora a Bartimeo no le interesó la crítica. Bartimeo tenía una necesidad de poder ser libre de esa ceguera que él estaba atravesando, de lo que él estaba viviendo. Hoy te pueden criticar, hoy te pueden desanimar, pero vos tenés que estar enfocado de que vos no podés seguir estando en esa condición. Te tenés que revelar a la condición que tenés. ¿Cuántos años hace que estás en la misma condición? ¿Cuántos años hace que seguís de la misma manera espiritual? ¿Cuántos años hace que estás esperando un milagro de Jesús? Y que lo único que estás viendo y escuchando son las críticas que los que alrededor tuyo te dicen que no te vas a poder levantar, que no lo vas a poder lograr, que no vas a salir. Y muchas veces los que te critican son los que no hacen. O los que tal vez están cómodos en su manera de actuar y de trabajar, pero que no se van a jugar por llevarte a vos hacia la bendición. No, están expectantes a ver qué pasa con tu vida. Ellos seguían en la multitud a Jesús. Sí, lo seguían a Jesús. No sé por qué lo seguirían toda la multitud a Jesús. Algunos estaban enfermos, algunos solamente querían la presencia del Señor, algunos querían ser vistos simplemente, pero lo seguían a Jesús. Pero el que no lo podía seguir a Jesús porque nadie lo llevaba era Bartimeo. Porque bueno, he dicho, sí, pero Bartimeo no dice la Biblia que era paralítico, era ciego. Sí, pero si nadie lo orientaba a Bartimeo, ¿cómo llegaba hasta donde estaba Jesús? Él necesitaba a alguien que lo ayudara, alguien que se acercara, que lo levantara, y nadie. Por eso es que cuando vos ayudás a alguien, lo podés ayudar de la primera manera, lo podés ayudar con algún alimento, con algo, pero le tenés que enseñar a pescar. Le podés ayudar con una bolsa de alimento. Allí en el oeste siempre estamos ayudando a alguien. No viene a la iglesia, no importa. No se congrega, no importa, lo ayudamos. Ahora la segunda vez le hablamos del Señor. Y la segunda vez le hablas del Señor, ¿para qué? Para que aprenda a pescar. Para que busque de Dios. Para que sepa que la provisión no viene de un hombre, la provisión viene de Dios. Cuando buscamos a Dios y encontramos a Dios, encontramos lo que necesitamos. Bartimeo necesitaba salir de esa necesidad que él estaba atravesando. El segundo punto de Bartimeo que podemos ver en este relato, que dice la Biblia que él se quitó la capa. Y es interesante. Saben que todos los enfermos llevaban una capa, sea leproso, sea ciego o lisiado, tenía una capa. La capa era la que representaba que muchas veces ellos estaban en una forma, en una condición diferente a la de los demás judíos. La capa representa el oprobio que tenés en tus espaldas. La capa representa la necesidad que traes. Que tal vez esa capa, hace mucho tiempo que la traes. Esa capa tal vez fue puesta por alguna generación atrás de ti.
Esa capa tal vez fue por alguna maldición. Esa capa tal vez fue porque alguien te la impuso. Porque alguien te entregó esa capa de una forma espiritual. Dice la palabra del Señor que Bartimeo dice que saltó y se sacó la capa. Hebreos capítulo 12, versículo 1, la palabra del Señor nos enseña algo poderoso. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos. ¿Qué dice la Biblia? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso de pecado. La representación de Bartimeo de lanzar la capa era esta, de despojarse del pecado que lo ataba, que lo acechaba. Él se reveló a la necesidad que estaba viviendo, él se reveló al pecado que lo estaba atando, a la enfermedad que no lo dejaba ver. Él se reveló, él no quería seguir de la misma manera que durante tantos años estaba viviendo. ¿Cuántas veces te has revelado a la situación en la que estás viviendo? ¿Cuántas veces dijiste, yo me voy a levantar esta mañana y mi vida va a cambiar? ¿Cuántos lo dijeron alguna vez? ¿Cuántos dijeron, no, ¿sabes qué? Mi vida espiritual va a cambiar. Vamos a hacer devocionales, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El primer tiempo, como escoba nueva, va re bien. ¿Viste? La primera semana, de 10. La segunda semana, bueno, después oramos. ¿Para qué pasa el partido? Después oramos. En la tercera semana ya ni siquiera encontrar la Biblia. Y en la cuarta semana, de vuelta al costado del camino. ¿Por qué? Porque mientras vos decidiste, el diablo te escucha. ¿Saben que cuando oramos a Dios el diablo te escucha? ¿Usted sabía eso? No, si el diablo no vive en mi casa. Sí, él está. Dice la Biblia que anda como león rugiente, esperando tu comportamiento, esperando tu decisión. Entonces, cuando vos te rebelás y te querés levantar, ahí está el diablo. Es como cuando dijiste, comienzo la dieta o comienzo el gimnasio. ¿Cuánto permaneciste en el gimnasio? ¿Cuánto te duró la dieta? Pero vamos al grado espiritual. Dijiste, la semana que viene vamos a ayunar. Y dijiste, no puedo empezar a ayunar así de golpe. Entonces voy a hacer un café con leche, vamos, porque tengo que ayunar después durante el día. Y a la mitad de la mañana te agarró hambre. Y bueno, Señor, vamos a comer una fruta porque... Después al mediodía y te dio hambre y al mediodía hay que comer. Entonces la desesperación dice, Señor, corto el ayuno. ¿Cuánto ayunaste? ¿Cuánto realmente dejaste que la carne te venciera? Y te diste cuenta y dijiste, no sirvió lo que hice, voy a empezar de vuelta. Pero lo bueno de todo esto es que el Señor no quiere sacrificio. El Señor dice que no quiere sacrificio. Él ya hizo su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que quiere el Señor de nosotros es decisión. Decirle al que tenés a tu lado, es decisión. Es tu decisión. ¿Qué decidís? ¿Qué deseás? ¿Qué anhelás? ¿Qué necesitas? ¿Te rebelás ante esa decisión? ¿Te rebelás ante esa necesidad que vos tenés de Cristo? ¿O estás esperando simplemente? La palabra dice que cuanto más esperaba él en el costado del camino, más la multitud iba alejando a Jesús. Entonces él tuvo que clamar más, tuvo que gritar. Pero lo bueno de todo esto, que el clamor de Bartimeo hizo que se detuviera Jesús. ¿Has orado de tal manera que has hecho que Jesús se detuviera? Una clave importante. ¿Cómo son nuestras oraciones ante las necesidades? ¿Orás hasta que Jesús se detenga? Yo quiero que mi oración haga que se detenga Jesús. No, es que Jesús está tan ocupado, ¿qué me va a escuchar a mí? Sí, te escucha. Él está en todo lugar. En todo lugar Él está. Él lo único que quiere es que te animes a doblar tus rodillas y a buscarle. Dice que Bartimeo clamó y aún clamó más fuerte y Jesús se detuvo. Pero no solamente dice la Biblia que se detuvo, sino que se dio vuelta y mandó a llamar a Bartimeo. Lo mandó a llamar. Bartimeo, he escuchado tu oración.
Guille, yo estoy escuchando tu oración. Estoy escuchando tu oración. No me he olvidado de lo que me estás pidiendo, lo que estás clamando. Yo sé la necesidad que estás viviendo. Yo sé el dolor que estás atravesando. Yo no me olvido. Jesús está esperando simplemente que nosotros abramos nuestra boca y que clamemos y que le busquemos, iglesia. Que salgamos del lugar de nuestra necesidad. Tienes que salir. ¿Saben que cuando nosotros tuvimos COVID, no zafamos? Y yo en la pandemia trabajé todos los días y sigo trabajando. Pero esos 14 días que tuve que estar encerrado en mi casa, ¡ay Dios! Parecía un preso. Porque si bien uno puede salir al patio y todo eso, no es lo mismo, se siente atado. Uno quisiera salir. Así que cuando a mí me dieron el alta, me acuerdo que era un jueves, me dieron el alta, un miércoles me dieron el alta. Lo primero que hice, desaté la cadena, porque había atado la cadena de las rejas y dije, no sale nadie acá. Desaté la cadena de las rejas y me senté en la calle. ¡Qué alivio! Porque no debe ser peor cosa que estar 14 días encerrado por una enfermedad. No debe ser peor cosa que estar años atravesando la misma situación, el mismo dolor. La falta de perdón, la ansiedad, el pánico, la depresión, la angustia. No podés salir porque tenés pánico. No podés salir porque tenés depresión. No podés salir porque hay ansiedad en tu corazón. Hay desesperación. Salís a la calle, pero como estás con ataque de pánico, querés correr a tu casa y esconderte. Años viviendo de esa manera. Años que no podés disfrutar de lo que es ir a la plaza con tu hijo. No podés disfrutar lo que es ir a tomar un helado porque la ansiedad o la depresión o la angustia te está atravesando. Yo no sé por qué estoy hablando de la angustia, la desesperación y la depresión, pero sé que el Espíritu Santo por algo me está diciendo que lo hable. Pero eso hace que vivas encarcelado, preso, como vivía Bartimeo. Entonces, en vez de estar caminando plenamente en los caminos del Señor, la misma situación de angustia te lleva a estar a un costado del camino, sin disfrutar los beneficios que tiene el Padre para tu vida, esperando que alguna migaja caiga sobre tu vida y te bendiga. Cuando el Padre tiene todo para darte, cuando Dios te quiere dar todo completamente, porque todas las cosas que fueron creadas para Jesús. Y la Biblia dice que nosotros fuimos coherederos de Cristo Jesús. ¿Qué dice el Señor? Que disfrute de todo lo que Él tiene para su vida y para ti. Dios lo creó para Jesús, pero también lo creó para que nosotros disfrutemos. ¿Cuántos saben que los ángeles de Dios están a nuestro servicio? ¿Verdad? ¿Cuántos saben eso? ¿Lo sabías? La Biblia dice que los ángeles están al servicio de sus hijos, de los hijos de Dios. ¿Usted sabía eso? Hoy se plagó la calle de ¿cómo se llama de la... los que andan en moto con la rojo, los delivery y esto? Pedido ya y el otro amarillo globo. Usted llama, tiene ganas de comer hamburguesa, qué sé yo, a las 12 de la noche usted llama y viene pedido ya y te trae una hamburguesa. No sé de dónde la sacan a los océanos, pero no le pregunten por la duda, pero usted coma la hamburguesa. Ahora, los ángeles del cielo están las 24 horas en tu vida para suministrarte lo que vos estás necesitando. Ahora, ¿cómo puede ser que teniendo a los ángeles del cielo a nuestro servicio, sigamos encarcelados, sigamos enfermos, sigamos encerrados y sigamos junto al camino? ¿Cómo puede ser que el diablo haya apagado tanto nuestra fe, haya hecho que nosotros renunciemos tanto a lo que conocemos del poder de Dios para estar encerrados mendigando junto al camino? Y no sé si Dios me quiere bendecir. Años en la iglesia, el hermano. Y si Dios me quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. ¿Quién te dijo si Dios no te quiere bendecir? Dios te quiere bendecir. ¿Qué haces vos para la bendición de Dios? ¿Te despojás de la capa del pasado que te está pesando en tu vida? Del pecado que vos decís, Dios no me puede perdonar. Dios ya te perdonó. Dice que no tiene más memoria de los pecados que vos hiciste cuando recibiste a Cristo. Dice que lo llevó a la profundidad del mal y no tiene más memoria de tus pecados. De los pecados que, ojo, escuchen bien esto. De los pecados que hiciste antes de conocer a Cristo y los pecados que hiciste conociendo al Señor. No, pastor, yo no peco. Todos pecamos. Los pecados ocultos que no lo sabe tu familia. Las crisis internas que tenés.
De todas esas cosas el Señor te perdonó. El Señor se acercó a Bartimeo, escuchó la oración, hizo que se detuviera Jesús. Perdón, Eduardo. Más arriba. Lo agarro más arriba. Yo que estaba subiendo más. Ahora dice la palabra que el Señor lo mandó a llamar a Bartimeo. Y esto pasa, no sé si pasa acá, pero en algunas iglesias esto pasa. Que cuando sos bendecido todos se acercan. Lo mismo que te rechazaron, lo mismo que le dijeron que se calle, le dijeron: ay, Bartimeo, Jesús te llama, vení, ten ánimo, levantate. Primero le dijiste que te calle, que no te lo querías escuchar, pero segundo, ay, Bartimeo, ¿viste que yo sabía que Jesús te iba a escuchar? Todos se suman a la bendición que vos estás obteniendo. Pero mientras estás pasando la necesidad, no está en un proceso el hermano. No hay que visitarlo el hermano, hay que dejarlo el hermano. ¿Saben? Yo me acuerdo cuando empezaron los primeros casos de COVID. Nadie quería decir que tenía COVID. Nadie quería decir que tenía COVID. No, si ya tenían miedo de que le prendieran fuego las casas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? El que tenía COVID era leproso. No, miren, el compañero de trabajo que tuvo, me acuerdo, COVID, el primer compañero de trabajo que tuvo COVID, pobre chico, cuando llegó al otro día. ¿Vos ya te sanaste? Le decían. Andate allá, ¿ya te sanaste? ¿Ya te dieron el alta? Por poco le estaban pidiendo el certificado médico que le habían dado el alta. Hoy se enferma alguien de COVID y es lo más natural. ¿Hasta enfermo COVID? Ya va a pasar, le decía. Es como que ya hasta que es un resfrío más, ya lo tomaste algo más. Pero el enemigo, en el primer momento, como no se sabía qué iba a pasar, el diablo metió miedo con todo esto y lo encerró. Y les voy a decir algo lo que pasó en el 2020. El 2020, para los cristianos y los no cristianos, y les digo los cristianos, de los que se llaman cristianos, entró un espíritu de angustia y de miedo. ¿Saben quiénes ganaron plata en este tiempo? Los psicólogos, los psiquiatras. ¿Saben cuáles fueron las pastillas más vendidas en el 2020 y lo que va del 2021? Los antidepresivos. Todo medicamento de ansiedad. ¿Por qué? Porque la gente se desesperó. Ahora les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo, iglesia. Esto no es que estuvo escondido, esto estuvo siempre en el corazón de las personas. Pero bastó que nos digan que no podés salir para que aflore lo que hay en nuestro corazón. Nos tuvieron que encerrar para saber realmente ser confrontados con lo que tenemos en nuestro corazón. Ahí nos dimos cuenta que la capa que traíamos en nuestras vidas no era una capa espiritual, no era que éramos superhéroes. No, todo lo contrario. Estábamos atados, estábamos enfermos. ¿Puedo estar enfermo y estar en la iglesia? Sí, podés estar enfermo y estar en la iglesia. ¿Puedo estar enfermo y estar en oración? Sí, podés estar enfermo y estar en oración. Porque lo único que te hace libre es tener un encuentro con el sanador. Lo único que te libera y te transforma es tener un encuentro con Jesucristo. Lo único que te sana es que puedas tener ese encuentro que tuvo Bartimeo, que dice la palabra que él clamó de tal manera que hizo que Jesús se detuviera. Que hizo que Jesús se detuviera y que lo llamara. Y cuando Jesús lo llama a Bartimeo hay algo curioso que sucede. Dice la palabra del Señor que cuando Bartimeo se acerca a Jesús, lo traen a Jesús a Bartimeo. ¿Qué le dijo Jesús a Bartimeo? Yo te sano, eres libre. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo quiero ser sano? Es lo mismo que usted vaya al hospital, ¿verdad? Va porque tiene un dolor en la pierna y no da mal el dolor en la pierna. Te atiende el traumatólogo. Después que esperaste el turno, todo el traumatólogo dice: ¿y vos querés ser sano? No, dice: ¿para qué vine acá? ¿Para qué saqué turno? Porque no quiero más este dolor. Ahora es interesante, ¿por qué Jesús le preguntó a Bartimeo si quería ser sano? Porque es una decisión salir del lugar donde estoy. Yo tengo que decidir salir de la necesidad.
Yo tengo que decidir salir del lugar del dolor y de la tristeza que estoy viviendo. Yo tengo que decidir salir de la mezquindad espiritual. Yo tengo que decidir crecer. Yo tengo que decidir avanzar. Yo tengo que decidir. A mí nadie me tiene que decir, no, yo tengo que tomar la decisión. Así como yo decido salir, así es como nadie me puede detener cuando yo decida salir. ¿Me entiende? Yo decido avanzar en los caminos del Señor. Yo decido ser libre y yo decido que mi familia sea libre en el nombre de Jesús. Por eso es que Bartimeo le tuvo que decir al Señor, sí, yo quiero ser sano. Por eso clamé, por eso es que estoy orando, por eso es que estoy buscando tu rostro. Es por eso que vengo a la iglesia, no es para entretenerme. Es porque quiero cambiar, porque quiero seguirte, porque quiero servirte, porque deseo y anhelo que vos hagas algo en mi corazón y en mi vida. Dios no quiere espectadores, iglesia. Dios quiere hombres y mujeres que se atrevan y decidan buscar a Cristo y que le sigan y le sirvan a Jesucristo. Espectador está lleno. Vaya a la iglesia y va a encontrar miles de personas espectadores de Cristo, pero enfermos, depresivos, angustiados, con dolencias, con pecados, con matrimonios destruidos, porque vemos caras pero no vemos corazones. La única manera de poder ser libre es cuando nos acercamos a Jesucristo y tenemos un encuentro con Cristo. Entonces, lo que vivo en la iglesia, lo vivo en mi casa. Le digo algo, iglesia amada, los hijos no se pierden en la iglesia. Los hijos se pierden en las casas. Los hijos no se pierden cuando vienen a la iglesia. Los hijos no se pierden, como dicen, con la junta que tenés te perdiste. No, los hijos se pierden en la casa, cuando el padre y la madre no viven bajo la voluntad de Cristo. Y es doloroso, pero es la realidad. Porque si tu hijo y tu hija se formaron en la casa, en el temor de Dios, y te vieron seguro en tu fe, no titubeaste, no criticaste, no te enojaste y no mandaste a freír churro a tu esposa, a tu esposo, y no hiciste nada que a vos sabés muy bien que podés hacer, tus hijos no se pierden. Pero cuando vos llegás a tu casa y lo único que dijiste, ¿viste cómo se vino vestido aquel? ¿Viste que en la iglesia estaba esto? ¿Viste qué pasó en aquello? ¿Usted cree que su hijo va a querer ir? Su hijo no va a querer ir a la iglesia. ¿Qué va a querer ir a la iglesia? ¿Para qué va a ir a la iglesia si en la iglesia son todos pecadores? Me voy a juntar con mi amigo que es más pecador, pero no importa. No va a la iglesia, pero estamos juntitos. Es un dolor y es una realidad. Debemos tomar decisiones. Por eso yo decido estar como quiero estar. Yo decido si salgo adelante en mi vida espiritual. Yo decido si quiero crecer espiritualmente. Yo decido si quiero ser sano. Yo decido si quiero ser libre o sigo estando en la misma condición mendigando junto al camino. La Biblia dice que el camino del Señor es un camino angosto y son pocos los que la hallan. Y no creas que porque aceptamos a Cristo vamos en el camino angosto. Muchas veces me he encontrado claudicando, como dijo Elías, entre dos pensamientos. Con una piernita en el camino angosto y una piernita en el camino ancho. Un camino angosto y un camino ancho. Y en el camino ancho sabemos que todo es más liviano, más rápido. Pero en el camino angosto es donde tenemos que tomar decisiones más firmes, donde somos confrontados con nosotros mismos, donde nos miramos al espejo y nos vemos de esa capa. La palabra dice que Bartimeo, en ese mismo momento que él decidió, sí, quiero ser sano, fue sanado por Jesús. Le dijo, tu fe. ¿Cómo fe? Bartimeo tenía fe si estaba mendigando en el camino. Sí, él tenía fe. Lo que pasa es que él no veía que tenía fe. La dificultad, la enfermedad, la angustia que él estaba atravesando, no lo veía que tenía fe. Muchas veces nuestra misma condición no nos permite ver que tenemos fe, que somos hijos de Dios y que tenemos fe. Todos los que están acá tienen fe. No, yo no tengo fe. Sí. La Biblia dice que cada uno de ustedes tiene una medida de fe. Puede ser que tenga más trabajada uno que el otro, pero tienen todos una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. Todos. Al que tenés a tu lado tiene una medida de fe. Miralo y decir, vos tenés fe, decirle. Cree porque vos tenés fe. Fe para salir adelante, fe para avanzar.
¿Sabe que esta pandemia me demostró a mí que no todos los que decían que estaban en la iglesia eran cristianos verdaderamente? Por lo menos en la iglesia que yo pastoreo. Algunos se quedaron en el camino. No, el pastor, que el Zoom no es lo mismo. Y es verdad, no es lo mismo el Zoom. Es difícil hacer reunión por Zoom. En el primer momento no sabías a quién mirar. Porque miraba cuadradito, miraba la casa. Y por ahí te entretenía que el hermano estaba preparando el café con leche, iba con el café y vos estabas predicando y veías al otro hermano que estaba preparando el café con... O se iban y quedaba la pantalla vacía. No sabía. Y el que te apaga la cámara no sabe si sigue durmiendo escuchándote. Y es difícil. Es difícil, no ves nada. Por eso le digo, ¿saben qué privilegiados son ustedes de estar en este momento acá? Disfruten este momento. Tal vez alguno estará mirando o va a ver después el video. Pero no es lo mismo en vivo y en directo. Y me he dado cuenta de que muchos de los que yo creía que iban a seguir a Cristo y que iban a estar firmes eran espectadores como Bartimeo. Estaban siempre junto al camino. Necesitaban esto para seguir a Cristo. Y es difícil tener esto para seguir a Cristo. Porque si Dios te lleva a un lugar donde no tenés la oportunidad de congregarte y de buscar a Dios, ¿qué haces? Amamos las misiones. Y si Dios te manda a un lugar donde ni siquiera conocen a Cristo y tenés que predicar y tenés que vivir, ¿de qué vas a vivir? Si no te vas a poder congregar. Lo único que te queda es orar al Señor. Lo único que te queda es vos con la comunión con Cristo. Y el resultado de lo que vos ores, de lo que vos busques al Señor, va a ser el resultado de que la gente se entregue a Cristo. Yo quiero decirte algo. Cada uno de nosotros somos misioneros en el barrio. Cada uno de nosotros, Dios nos puso estratégicamente en el lugar donde vivimos para predicar el Evangelio, para sembrar la palabra del Señor. El vecino al lado de tu casa, ¿sabe que sos cristiano? ¿Saben? En el barrio, cuando preguntan que buscan al pastor, todos lo mandan a mi casa. Es más, al que no le quieren dar comida, se lo mandan a mi casa igual también. El que necesita algo, lo mandan a la casa del pastor. ¿Saben quién vive en el barrio que ustedes son hijos de Dios? No que pongan el cartelito, acá vive una familia cristiana y ta. No. Que la gente, cuando tenga una necesidad, acude a ustedes, lo va a buscar a ustedes. ¿O qué dice? No, si ese es cristiano, déjame conmigo entonces, déjame, así me quedo yo. Quiero ir terminando, iglesia. Bartimeo tenía la necesidad de salir del lugar. Yo no sé cuántos de ustedes quieren salir de ese lugar que viven. No te estoy hablando del lugar físico, te estoy hablando del lugar espiritual. Del lugar que siempre rodea y te ata el enemigo. Parece que avanzás 2 pasos y retrocedes 3 y siempre terminás en el mismo lugar. La enfermedad, la angustia, la preocupación, la poca fe, el poco ánimo, el decaimiento espiritual. Y todo viene consecuencia de todo. Porque después viene la crisis económica y viene crisis familiar y crisis, porque cuando vos destronás a Cristo de tu vida, todo lo demás comienza a deteriorarse. 4 puntos que aprendí de esta palabra. Siempre vamos a tener una oportunidad de volver a caminar en visión. Siempre vamos a tener la oportunidad de volver a centrarnos en los caminos de Cristo. Siempre el Señor te va a ir a buscar para que sacudirte del lugar donde estás mendigando y volverte a poner en el camino de Cristo. Siempre vas a tener la oportunidad de seguir a Jesús. Siempre vas a tener la oportunidad de enfocarte nuevamente con Cristo y de caminar nuevamente con el Señor. Siempre vas a tener esa oportunidad. 2. La necesidad con la que vivimos no son los obstáculos para tener un encuentro con Jesús. No significa que porque estoy pasando una necesidad no puedo tener un encuentro con Cristo. Al contrario,
en las mayores crisis que a la Biblia nos enseñan es cuando los hombres de Dios tuvieron encuentros con Cristo. Lean a Elías, lean a Eliseo, lean en la vida de Pablo, en las peores crisis que ellos tuvieron. Lean a Jonás, en las peores crisis que ellos tuvieron un encuentro con el Señor. Jeremías, dice la palabra de Dios, que estaba en la cárcel cuando el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Dónde estaba Jeremías? En la cárcel. ¿Cómo era la cárcel donde estaba Jeremías? Era un hueco donde él estaba encerrado y lo único que veía era el cielo. Ahí el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vieron que nosotros palabraseamos muy lindo la Biblia. Ese versículo seguramente lo hemos hablado muchísimas veces. Pero cuando uno sabe el sentido de verdad en el cual Dios le habló a esa persona de ese versículo, nos damos cuenta que para poder clamar y ver cosas grandes y ocultas, tal vez tenemos que estar en el pozo. Tal vez tenemos que estar en una crisis. Porque muchas veces, iglesia, hermanos amados, no vivimos tantas crisis. Y por ahí tal vez tampoco buscamos al Señor de esa misma manera. Porque como todo nos va bien, simplemente le hacemos telegramas a Dios. Pero cuando el enemigo nos sacude la estantería, es donde buscamos a Dios. Donde clamamos y comenzamos a interceder. Punto 3. Debo despojarme de todo peso del pasado. Tu pasado lo tienes que renunciar. Lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, a Dios no le sirve. A Dios lo que le sirve en este tiempo es lo que estás haciendo hoy para salir adelante. Si antes eras un gran predicador, o antes vivías sirviendo al Señor, o antes eras el peor pecador y te sentís condenado por lo que hiciste en el pasado, el Señor te dice en esta noche: da vuelta a la hoja. Tu pasado a mí no me sirve. Lo que a mí me interesa, dice el Señor, es tu presente. ¿Qué vas a hacer hoy con lo que estás escuchando? ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la puerta del salón? ¿Qué anhelás? ¿Qué querés? ¿Qué deseas? Imagínate, el Señor te dice: ¿qué quieres que te haga? Si el Señor viene esta noche y mientras dormís, el Señor te despierta y te dice: Carlitos, ¿qué querés que te haga el Señor? ¿Qué le dirías al Señor? Florencia, si el Señor en esta noche te despierta y te dice: Flor, ¿qué querés que te haga? ¿Qué deseas con todo tu corazón? ¿Qué anhelás? ¿Qué le dirías a Jesús? Quita el pasado, porque a Dios no le interesa. La pregunta del Señor: ¿qué quieres que te haga? Te la va a hacer hoy, te la va a hacer mañana y te la va a hacer pasado. No te va a decir ayer qué quieres que te haga. Te lo va a decir hoy, mañana y pasado. Presente y futuro. Y lo último: cuando me afirmo nuevamente en los caminos del Señor, no me distraigo. Permanezco para siempre. Dice la palabra que Bartimeo salió del costado del camino, fue sanado y dice la palabra que enseguida le seguía a Jesús. Enseguida le seguía a Jesús. Enseguida seguía caminando con Jesús. No te distraigas. Para distraerse va a haber un montón de cosas. Sí, el diablo va a poner un montón de cosas. El diablo te va a tentar con un montón de cosas. Te puede tentar con plata, con nuevos trabajos, con nuevas oportunidades. Y ahí es donde vos tenés que buscar a Dios y decirle: Señor, ¿esto es tuyo? ¿Realmente esto es tuyo? ¿Realmente esto es lo que vos querés? Sepa algo, que nos vamos a seguir equivocando siempre. Aún como padre nos vamos a equivocar. Como padre nos vamos a equivocar. Yo
tuve que ver a mi hija que tenga que irse a Córdoba para tener un encuentro con Jesús. En mi casa no tuvo un encuentro con Jesús. Sí, sé que el resultado de que ella haya tenido un encuentro con Jesús es lo que vivió en mi casa. Pero cuando llegó y se sentó con nosotros, nos dijo todas las cosas que hicimos bien y que hicimos mal. Y teníamos que escuchar. Y me di cuenta que hice muchas cosas mal. Y hoy me doy cuenta que no soy un papá perfecto. Que seguro todo el mundo sabe que no es un papá perfecto. Y que tomamos decisiones equivocadas. Pero hay una sola cosa que decidí. Plantarme en el camino del Señor y no distraerme con lo que el enemigo me quiere distraer. Y seguro que los errores que cometí con Sara no van a ser los mismos errores que cometo con Débora, pero también cometo errores con Débora. Y los errores que cometo con Débora y seguramente no son los mismos errores que voy a tener con Ivonne, pero también cometo errores con Ivonne. Y Kikita va a decir, bueno, pero usted, pastor, se vive equivocando. Y sí, y nos vamos a volver a equivocar, y siempre. Pero lo importante es estar en el camino, porque mientras vos permanezcas en el camino, tus decisiones, Dios las va a acompañar. Dios va a cuidar. Aunque la palabra dice, aunque seas torpe, el Señor siempre te va a guardar en el camino. Aunque tropieces, el Señor te va a levantar y te va a volver a sacudir y vas a seguir caminando en el camino del Señor. Aunque te equivoques en los consejos a tus hijos, no tengas problema. El Señor va a guardar a tus hijos en esas equivocaciones de consejos que vos tenés. Y Dios siempre va a hacer que permanezca a tus hijos. Pero escuchen bien esto. El que retrocede no agrada el alma de Dios. El que se distrae, esto no es para distraído. Esto es para permanecer. Yo quiero permanecer en Cristo. Yo quiero permanecer en el Señor. Yo quiero ver la gloria del Señor. Yo quiero ver que Cristo siga glorificándose en vidas. Que siga el Señor obrando. Mire, tenemos la oportunidad de seguir predicando el Evangelio. No importa el COVID. Lo hacemos por Zoom, lo hacemos por mensaje de texto, por WhatsApp. Pero predica la palabra. Siembra la palabra. Cuando vos ves la necesidad de otros, te das cuenta que el lugar donde vos estás es un lugar que el diablo te quiere poner. Pero cuando vos salís de ese lugar de necesidad y ves la necesidad de otro y predicás el Evangelio y sembrás la palabra, ves el resultado. Hace 2 semanas se entregó, 3 semanas se entregó un varón a Cristo. Él y su novia se entregaron al Señor. Hermano, cuando uno ve a esa persona toda tatuada y ve todo lo que ves, es, wow, ¿qué hago? ¿Le predico o no le predico? ¿Me siento o no me siento? ¿Le hablo o no le hablo? Pero sé lo que es glorioso, que cuando uno hablaba de Cristo, esa persona quería cambiar. Hace más de 3 semanas ya, hace un mes ya casi. Está permaneciendo en una célula con un matrimonio. Y permanece fiel en la célula y escucha la palabra. Y tal vez el resultado que uno diría, y no es lo que uno ve, y uno quisiera verlo ya santo y predicando, y no. Aceptó a Cristo, está en el proceso, va avanzando. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros todavía permanecer en Cristo? ¿Por qué esperamos que otro que se convierta de la noche a la mañana te cante aleluya? O que se sepa todos los coritos cuando nosotros todavía no, si no tenemos el proyector, le erramos a las letras. Yo le sigo errando igual. ¿Verdad? Lo interesante de todo esto es, iglesia amada, es que permanezcamos en el camino. Quiero que te pongas de pie y que cierres tus ojos. Vamos a orar.